La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mis amados hermanos televidentes, gracias por usted, que siempre está dispuesto en este día para poder cada momento aprender de las verdades supremas. Usted está mirando su programa hoy, Retornándose al Dios vivo y verdadero, transmitido desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Nos es grato, sinceramente, estar con ustedes en este aprendizaje glorioso para preparar nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser delante del Dios vivo y verdadero, para que tengamos el 100% la bendición de estar en la presencia de Dios cuando se nos toque ese precioso llamado. Quiero tocar una vez más algunas partes que no tocamos en los capítulos 5, 6 y 7, antes de entablar el estudio del capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Este capítulo es una explicación de la última palabra del capítulo 4, de la palabra justificación. Vamos a tomar en cuenta esto para el aprendizaje de ahora y vamos a aprender grandes cosas que todavía no tocábamos en los estudios anteriores durante estos pasajes que acabo de mencionar. Mis amados, recalcando, este capítulo 5 trata de la explicación de la última y preciosa palabra, justificación. Un claro entendimiento del argumento de Pablo es tan esencial para captar el significado de lo que es la justificación por la fe. Algunos piensan que no se puede alcanzar esta meta o este propósito de ser justificados por la fe. Pero si usamos una fe viva y eficaz, se alcanzará, porque Dios no es mentiroso, Él es verdadero. Y por lo tanto, vamos a aprender de que sí se puede alcanzar la justificación por la fe. En los versículos 1 al versículo 11 de este capítulo 5, nos habla enfáticamente que en verdad se logra. Entonces tenga presente que la justificación es la declaración de Dios de que el pecador que cree es justo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es justicia imputada, puesta a nuestra cuenta. Santificación es justicia impartida, puesta en práctica en y a través de nuestras vidas por el Espíritu del Dios vivo. Justificación es nuestra posición delante de Dios. Santificación es nuestro estado aquí en la tierra delante de los otros. La justificación nunca cambia, la santificación sí. Nótese las bendiciones que tenemos en la justificación. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, quiero que vayamos inmediatamente a Romanos. En el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí una de las altas riquezas que tenemos en la justificación es tener paz. Se acabó la guerra, esa guerra del pecado contra nosotros en el sentido que nos atormentaba y estábamos esclavizados y el pecado nos hacía trizas, pedazos, pero una vez que aceptamos por la fe ser justificado, entonces
logramos el precioso y alto privilegio de tener paz para con Dios y para con nuestro Señor Jesucristo. Según el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, vemos en estos interesantes pasajes que hubo un tiempo en que éramos enemigos de Dios. Nos caía mal que alguien nos predicara, nos enseñara acerca de Jesucristo. Nos caía mal hasta que nos invitaran a la casa de Dios, a ir a un servicio evangélico. Nos caía mal. Gracias a Dios que su servidor fue alcanzado desde cuando era un niño. Entre los 7 años para los 8 ya me había entregado a Jesucristo. Desde ese tiempo sirvo al Señor y gracias a Dios por la fidelidad de Dios estoy parado aquí delante de todos ustedes para poderles enseñar estas verdades. Entonces, pero ahora en Cristo tenemos paz para con Dios. Es lo más importante y lo más glorioso. Paz con Dios significa que nuestro problema con el pecado ha quedado resuelto por la poderosa sangre de Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre y nuestro juez. Entonces, a pesar que es Padre y nuestro juez, gracias por su Hijo que nos lo dio para que a través de la fe en Cristo Jesús podamos alcanzar la plenitud de esa paz. Otra de las bendiciones que tenemos a través de la fe en la persona de Cristo es que tenemos entrada a Dios. Si usted ve el capítulo 5 y versículo 2, nos dice claramente las Santas Escrituras. Y de esta manera, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria. En este pasaje, en primer lugar, vemos que tenemos entrada a Dios. Sin Cristo no se puede entrar de ninguna manera. La puerta de acceso es Cristo. El camino hacia el Padre Celestial es Cristo Jesús. En Juan capítulo 14, verso 6, el mismo Señor se dice a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, el acceso que tenemos, lo tenemos por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de nuestra salvación estábamos en Adán y estábamos condenados, pero ahora en Cristo tenemos una perfecta posición delante de Dios y podemos entrar a su gloriosa presencia. Y no hay que dudar de esto. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versos 19 al 25, se nos dice claramente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesús, por el camino nuevo. Ese camino nuevo se llama Cristo. Y ese camino nuevo también está vivo y vivo totalmente, porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, es decir, a través de el cuerpo de Jesucristo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Ese sumo sacerdote, que es un gran sumo sacerdote, prácticamente es el Hijo de Dios. Acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados también los cuerpos con agua pura, con agua limpia. Entonces, también debemos hacer esto: mantengámonos firmes sin fluctuar en cuanto a la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y este que prometió se llama Dios y es Cristo el Señor. Entonces, considerémonos unos para con los demás para estimularnos al amor.
a ese amor que es en Cristo Jesús. Cuando aprendamos a estimularnos, a incentivarnos unos a otros en el amor en Cristo Jesús, entonces alcanzaremos tantas bendiciones. No dejando de congregarnos, dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre de no congregarse, pensando más bien en aquel gran día que se acerca. Ese día está muy próximo en acercarse y por lo tanto debemos exhortarnos los unos a los otros. Exhortarnos es ayudarnos mutuamente a corregirnos de manera sabia, amorosa, misericordiosa, para que podamos alcanzar completa benevolencia delante del Todopoderoso. La segunda bendición que encontramos al ser justificados por la fe, entonces tenemos gran esperanza. En segundo lugar vemos esto, pero en primer lugar mencionábamos, tenemos paz para con Dios en el verso 1. Pero en el versículo 2 encontramos dos cosas importantes que hay que prestarle atención. Además de tener paz, en el verso 2 tenemos entrada a Dios. Eso es en primer lugar en cuanto al versículo 1. Pero en tercer lugar, y según el versículo 2 es segundo lugar, también tenemos esperanza. Esa esperanza gloriosa, perfecta, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Literalmente nos enorgullecemos en la esperanza de la gloria de Dios. Véase lo que dice también el libro de Efesios en el capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, que los judíos a los gentiles nos llamaban incircuncisos. Pero una vez que venimos a Cristo, dejamos de ser incircuncisos. En el versículo 12, siempre de Efesios capítulo 2, según Efesios capítulo 2, hallamos plenamente que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Era nuestra condición terrible. Estábamos sin Cristo. Otro gran problema, que al no tener a Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y vemos en segundo lugar, alejados de esa preciosa ciudadanía. Y en tercer lugar, ajenos a los pactos de las promesas. También vemos otro gran problema, sin esperanza. Y otro problema tan serio era sin Dios en el mundo. Vivíamos sinceramente mal, pero gracias que a través del Santo Evangelio hemos logrado la alta riqueza. Entonces, lea detenidamente Efesios capítulo 2, versos 11 y 12 y note que el inconverso está sin esperanza cuando no ha recibido a Cristo en su corazón. No podemos afanarnos en las buenas obras que traen salvación, porque no se encuentra ninguna salvación en las buenas obras, excepto cuando ya usted ha recibido a Cristo, usted comienza a producir buenas obras y se le es contado por justicia, pero al contrario no. Pero si podemos hacerlo en la maravillosa salvación que Dios nos ha dado en Cristo, el obrar eficazmente, entonces esas obras se nos cuentan, dije ya, como justicia. Tenemos en cuarto lugar también, tenemos confianza diariamente, según el versículo 3 y versículo 4, siempre de Romanos capítulo 5. Qué interesante es que sepamos estas verdades supremas para alentarnos y fortalecernos en el poder de Jesucristo, en el poder de su palabra. Tenemos confianza diariamente, no es para un rato, es diariamente que mantenemos esa confianza en Dios. En el pasaje 3 de este libro de Romanos capítulo 5, nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Así sucesivamente. Entonces, el verdadero cristiano no solo tiene una esperanza para el futuro, sino que tiene confianza en las presentes aflicciones de la vida, como lo explicaba en uno de los programas anteriores. La fórmula es como sigue: la prueba más Cristo igual a paciencia. Recalco, la prueba más Cristo es igual también a prueba. Esto es la experiencia personal que vivimos a través de servir al Señor Jesús. Prueba más Cristo es igual a esperanza. Y nótese que nos gloriamos en las tribulaciones o respecto a las pruebas, sino en las pruebas nos gozamos. Según Mateo capítulo 13, verso 21, encontramos, pero no tiene raíz en sí mismo aquellos que no reciben la verdad de Dios en sus corazones. Es decir, no la reciben completamente para tenerla permanente, sino que por un tiempo reciben la palabra y cuando vienen las pruebas, las luchas, entonces viene y tropiezan y tienen serios problemas y no pueden avanzar porque nunca se profundizan en estudiar la palabra, nunca se profundizan por causa de que van de vez en cuando al templo para oír las enseñanzas. Entonces Jesús dice en la parábola del capítulo 13, verso 21 del libro de Mateo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y ya desisten de venir al Señor Jesús. Ya no quieren congregarse por las aflicciones que han venido a sus propias vidas. En la carta que estudiábamos en Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, es decir, capítulo 1, verso 4, Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al versículo 6, cuando el apóstol declara, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, cuando en verdad el hombre ha sido seleccionado por Dios, esa persona es afirmado por Dios de una forma tan grande y poderosa por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la misma palabra cuando se obedece. Entonces Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como conviene, sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser también imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. A pesar que estaban pasando luchas y pruebas, oyeron el evangelio, pero se gozaron recibiendo esa palabra y siendo nutridos con la palabra de Dios. Entonces, qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo en esta carta, que esta iglesia de los tesalonicenses, a pesar de sus luchas y pruebas, estaban gozosos, felices, tranquilos, estaban bien cimentados en la fe que es en Cristo Jesús, el Todopoderoso. En Santiago capítulo 1, en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando perseveramos en el camino de Dios, en obediencia a las verdades eternas, entonces vienen luchas, vienen pruebas, ciertamente, pero qué lindo, sabiendo que la prueba que estamos pasando de nuestra fe produce paciencia, nos hace personas tranquilos, no desesperados, no angustiados, sino que esperamos pacientemente en el Todopoderoso. También podemos decir, en quinto lugar,
también experimentamos el grande amor de Dios. Cuando somos justificados por la fe, entonces alcanzamos experimentar ese voltaje de amor de Dios. Antes de eso, el pecado nos engañaba diciéndonos en nuestro espíritu, en nuestra mente: Dios no te ama, Dios te odia. Y por lo tanto, ¿para qué vas a honrarlo? ¿Para qué vas a servirlo? Pero cuando le abrimos el corazón al Hijo de Dios y lo invitamos a que Él venga a morar como Señor y Dios en nuestras vidas, entonces comenzamos a experimentar el dulce amor, la ternura de ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 5 al versículo 11 dice claro: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en base a estos interesantes y gloriosos pasajes, por el Espíritu, Dios derrama su amor en nosotros a través de nosotros. Y Dios reveló su amor en la cruz cuando Cristo murió por los que estaban débiles, que eran indignos, eran pecadores y eran enemigos, probando así su gran amor a todos nosotros. Además, el argumento de Pablo es este: si Dios hizo todo eso por nosotros mientras todavía éramos sus enemigos, cuánto más ahora que somos sus hijos, somos salvos por la muerte de Cristo Jesús. Éramos personas bajo condenación, pero hoy en Cristo estamos salvados por su gracia, por la fe que tenemos en su gracia y en su poder. Entonces, a través del versículo 9, Pablo dice en el capítulo 5 de Romanos: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, tenemos la bendición completamente de gozar de esa gran plenitud del amor de Dios. Pero somos también salvos por la vida. Si usted va al versículo 10, porque si siendo enemigos hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es maravilloso, altamente excelso, altamente maravilloso. Por lo tanto, según Filipenses, según el poder de su resurrección, porque Jesús ha resucitado, para de esta manera declarar que la justicia que él implantó en nosotros es completamente segura, gloriosa y para siempre. Según Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, gozamos del derramamiento de ese amor a través también de ese poder de la resurrección que opera en nuestras vidas. Hemos recibido la reconciliación. No somos enemigos, estamos reconciliados. Tenemos hoy paz con nuestro gran Dios todopoderoso. Y Pablo dice en Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, el medio que usó Dios para reconciliarnos es netamente su propio Hijo Jesús. Qué interesante es entender esa gracia divina. Ahora bien, la base de la justificación está basada en los versículos 12
al versículo 21. Esta es una sección compleja, de modo que léala varias veces y use una traducción moderna. Pablo explica aquí cómo todos los hombres son pecadores y cómo la muerte de un hombre puede dar a un pecador impío una correcta posición delante de Dios. Cualquiera se puede preguntar así. Por favor, note antes que todo la repetición de la palabra un o uno. Eso se ve claro en los versículos 12 y versículo 15 al verso 19. 11 veces se repite también. Y nótese también el uso de la palabra reinar en los versículos 14, 17 y verso 21. El pensamiento clave aquí es que cuando Dios mira a la raza humana, no solamente ve a dos hombres, ve a Adán y ve a Cristo. El primer Adán nos llevó al fracaso. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, nos llevó a la victoria, a la restauración, a la salvación, a la vida, a la esperanza incorruptible. Entonces, el primer Adán es alma viviente, mientras que el segundo Adán, que es Cristo Jesús, es alma vivificante. Todo aquel que viene a Cristo, entonces es vivificado. Todo ser humano o está en Adán o está perdido, o está en Cristo y es salvado. No hay términos medios. El versículo 14 afirma que Adán es un tipo, es decir, una figura de Cristo. Él es el primer Adán, pero Cristo el postrer Adán. Según 1 de Corintios 15, verso 45. Si usted quiere tomarlo en cuenta ese pasaje. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces Dios está viendo dos tipos de hombres, el Adán primero y el Adán segundo. En el primero fracasamos, pero en el segundo nos levantamos y somos más que victoriosos. Podemos contrastar los dos Adanes y lo vamos a ver a través de un próximo es decir, a través de un próximo estudio bíblico, a través de un próximo programa. Queremos sinceramente que sepa que no es por las obras de la ley que el hombre es justificado, sino a través de la fe que es en Cristo Jesús. Porque la ley nos señala el pecado y nos señala cuando hemos pecado y no nos transforma, pero la gracia que es en Cristo Jesús nos lleva totalmente a ser justificados por la fe. Solo por la fe en Cristo Jesús usted puede alcanzar la victoria más maravillosa. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.